Bueno, primero le pido disculpas si empiezo un poco desordenada, porque la verdad es que empezamos con un tema, seguimos con otro, no sé si hablar de la ley Micaela o de la ley Yolanda, ambas importantes. Celebro que recuerden la ley Micaela cada tanto, me parece importantísimo, pero bueno, es importante que nos aboquemos al tema puntual, ¿no? La discusión respecto a la cuestión ideológica y demás, es decir, primero una cuestión, no hay que temerle a las discusiones ideológicas. Digamos, la ideología está presente permanentemente. Acá creo que la discusión por allí tiene que ver con otra cosa, con posicionamientos, con la famosa grieta, con etcétera, etcétera, y de la ley Yolanda poco. Y de lo que significa la educación, porque en realidad lo que estamos tratando o de lo que estamos hablando es de profundizar en lo que tiene que ver con la educación. En este caso, con la educación ambiental, con una referencia histórica, y yo también, por supuesto, que valoro y reivindico la decisión del general Perón de crear la secretaría y además de ponerla a una mujer al frente, ¿no? Esto es historia, además. Pero si uno se remite a la época en la que fue creada la secretaría y a la persona a la que nos estamos refiriendo concretamente, sin dudas que las temáticas que ha estado trabajando, que tenía a su cargo y las discusiones en ese momento, seguramente, todas referidas al tema ambiental, por supuesto, pero seguramente son bastante diferentes a las que hoy estamos discutiendo en la provincia, en el país y en el mundo entero, porque justamente este es un tema digamos, dinámico, con unos posicionamientos muy puntuales en una época y por ende las políticas públicas y las acciones y las obras y los desarrollos y las explotaciones de los recursos con una forma determinada y con una metodología determinada, que en el tiempo, a la luz de la ciencia, a la luz de las evaluaciones de los impactos y demás, se han ido modificando. Y cuánto es necesario la educación, que es un tema que estamos hablando, arranca en este caso como referencia, digo, no es porque ahí empezó, sino que la referencia que tomamos para la ley nacional es la década del 70, y hoy todavía estamos hablando de que necesitamos más educación, más capacitación, más preparación en la temática ambiental para poder tomar las decisiones, para poder definir las políticas, no solamente a nivel nacional, a nivel provincial y también en los propios gobiernos locales, de cómo vamos a llevar adelante el tema ambiental, que no solamente pasa por la cuestión individual del sujeto, que también tiene que ver en esto, cómo se posiciona y cómo se para frente al ambiente, sino también y puntualmente con las políticas públicas que se llevan adelante en esta materia. Y por eso le decía que intentaba tratar de volver a hablar de lo que nos convoca la ley, ¿no? Que además, si se quiere, es histórico en esta legislatura que dos bloques coincidan en la misma ley y compartan la autoría. Por eso en este caso era insignificante quién hablaba primero, en el sentido de que ambos iban a referirse exactamente a lo mismo porque ambos compartían el texto de la ley y por ende el espíritu. Pero por ahí es interesante que para poder reencauzarnos en la temática que o que estamos por votar, poder volver a lo que en el mismo texto de la ley habla, que es el espíritu, ¿no? El espíritu de la ley es la posibilidad de brindar herramientas conceptuales y competencias para la construcción de un paradigma de desarrollo ecosistémico para la transformación de los actuales patrones de producción y consumo. Cuando hablo de un paradigma, justamente me refería a estas cuestiones, ¿no? Los paradigmas se van modificando, por ende, las acciones humanas
y las políticas se van modificando en función de eso. Pero aun cuando los paradigmas se modifican, existen los posicionamientos y las perspectivas, y entonces existen las opiniones diversas respecto a lo que ese paradigma va a determinar. Pero en relación al tema del ambiente, trataba de unir algunas de las cuestiones que los anteriores presidentes de bloque y legisladores plantearon, y creo que algo que nos une es la preocupación por el cuidado del ambiente, fundamentalmente. Y nuestra provincia tiene, y nuestro gobierno provincial tiene sobrados ejemplos de trabajar puntualmente en la cuestión ambiental, en la cuestión del cuidado, en la cuestión de obras específicas y políticas determinadas. Yo estoy recordando, en este momento me viene a la memoria un tema muy, muy importante que nosotros tuvimos que afrontar en Sierra Grande, en mi pueblo, con la necesidad de erradicar, de sacar definitivamente el PCB que había sido utilizado durante muchos años y sobre todo por la empresa IPASAM, y que estaba contenido y había que, digamos, justamente había que erradicarlo, había que sacarlo por lo que sabemos hoy que representa y significa para el ambiente y para la salud humana. Algo que, volviendo a lo que decía recién con el tema de los paradigmas y las políticas, no era una cuestión que preocupaba en el momento en que fueron instalados y eran de uso común en todas las ciudades. Eso fue una decisión de nuestro gobierno, una decisión muy costosa además económicamente, porque en el país no se hace el tratamiento de estos líquidos y tuvo que ser exportado. Digo esto porque arrancar planteando solamente una cuestión de crítica desde una tribuna o desde una mirada, como por ahí la querían marcar, ideológica, no nos deja ver específicamente las cosas que son muy importantes y que son necesarias de abordar desde todos los órdenes. Ese es un ejemplo que quería traer porque además me acabo de acordar, pero también el otro día justamente, yendo un rato a Playas Doradas, me dediqué a recorrer la magnífica obra de lo que es el Plan Director de Cloacas, una obra que sin dudas va directamente relacionada al cuidado del ambiente, el tratamiento de los líquidos cloacales, que viene a ser una obra sustentable porque además es una obra a tiempo en un balneario que está en crecimiento, pero que se suma a todas las demás obras del plan director de desagües de cloacas que se están llevando a cabo y adelante y que no se van a parar. Alguien creo que dijo ahí anteriormente, ojalá que no se paren. No se van a parar, son obras que además no se pararon en plena pandemia, en donde todos sabemos qué significó el tema de continuar o el esfuerzo de poder continuar con la obra pública. Pero ¿por qué lo traigo, señor presidente, a colación como ejemplo en este momento? Lo traigo porque justamente más de uno que hoy acá hizo uso de la palabra, pero que además se rasga las vertiduras, se corta las venas por el tema ambiental, dicho de manera así metafórica, tuvo la oportunidad de garantizarle a las vecinas y a los vecinos, en este caso Playas Doradas, pero te puedo decir Las Grutas y te puedo decir otros tantos, el resto de los planes directores que se llevan adelante de cloacas, tuvo la oportunidad de que esa obra fuera realidad y no lo hizo cuando tuvo que votar justamente el Plan Castelo, que fue el plan de obras que le permitió y que nos está permitiendo en este momento hacer algo realidad, como por ejemplo dejar de hablar y hacer en relación al cuidado del ambiente. Hoy nosotros en nuestra costa rionegrina
podemos decir que vamos a garantizar el cuidado del océano, que vamos a garantizar el ambiente gracias a esta obra magnífica, pero además gracias a que varios y varias legisladoras tomamos la decisión de aprobar esa ley tan importante y que hoy es tan cuestionada. Por eso digo, la cuestión de la preocupación por el ambiente no es un tema declamativo, ni es una cuestión para decirla acá o a través de los medios solamente, sino que es una cuestión que a la hora de tomar las decisiones hay que estar a la altura de las circunstancias. Esto lo digo porque me parece necesario en función de la discusión que se dio, pero yo creo que fundamentalmente, sobre todo es una ley que va a ser votada por todos, como así lo adelantaron, me parece que tenemos que volver al eje central y es a que aún hoy, a tantos años de que seguimos tratando esta cuestión del ambiente, que va a seguir siendo así, es una problemática en el mundo, es una problemática en nuestro país, es una problemática en nuestra provincia, y entonces siempre es bueno que nuestros funcionarios, que todos nosotros, que las áreas de gobierno, que los diferentes poderes de todo el Estado, estemos más capacitados para tomar las mejores decisiones. Y en eso no importa el color político, no importa qué espacio nos toque ocupar, sino que creo que debe ser una obligación. En todo caso debería ser una obligación individual, en este caso va a ser una obligación establecida por ley. Así que, señor presidente, nada más que, bueno, por supuesto, adelantar el voto de nuestro bloque, que es parte de la autoría de la misma. Gracias.